Pero las reuniones con Cristo, qué alegría, que tienen sentido, tienen agenda. Y cuando Él tiene su última reunión con los discípulos, les dice su agenda, les dice lo que van a hacer, les habla de darle el poder para predicar, les dice con exactitud cómo van a predicar, cómo va a ser eso lo más importante, cómo van a contar con el poder de Dios para ellos. Y después termina la reunión y se va. Y los discípulos quedan como perplejos porque no saben lo que van a hacer. Y aquellos hombres con vestidura blanca le dicen, a trabajar. Vosotros que estáis mirando al cielo. No, Él volverá, pero ustedes a trabajar. Y la manera en que se ponen a trabajar es con una reunión. Interesante, ¿verdad? Oh, pero cuán diferentes las reuniones de las sinagogas que tenían habitualmente ellos que eran judíos a la reunión. Y no quiere decir que no fueran importantes. Esa era su religión y religión dada por Dios. Pero ahora había una reunión sumamente más interesante, más poderosa. Es una reunión para empezar a llevar adelante el programa que Cristo les había dejado. ¿Verdad? Esas son las reuniones buenas, esas son las reuniones que tienen peso, esas son las reuniones interesantes, ¿verdad? Dice allí en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vayan conmigo, pongámonos de pie en respeto y reverencia al Señor y su palabra. Vamos a terminar el capítulo 1, un poquito larga la porción, pero no se asusten. El mensaje no, el mensaje es solamente 3 horas. Dice allí a partir del versículo 12, porque terminamos en el 12, dice el versículo 12. En el capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Les aconsejo, cuando no estén en una reunión que valga la pena, estén orando. Es lo mejor que podemos hacer entre reunión y reunión. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El número de las personas allí reunidas eran como de 120. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo rostro abajo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Por tanto, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, cuál de estos 2 has escogido, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con todos, con los 11 apóstoles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Prepara los corazones para recibirla, y a mí como siervo inútil, escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos, úsame para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y lo que tenemos aquí, al final del capítulo 1, es que los discípulos definitivamente tienen una reunión, pero han aprendido el sentido de una reunión que tiene validez, de una reunión que tiene propósito, de una reunión que no es la agenda de ellos, es la agenda de Jesús, es la agenda de Dios para con el mundo. Pero se disponen a reunirse. ¿Por qué hay que reunirse? La familia de Dios se reúne. Cada reunión de la familia de Dios, Cristo está presente porque Dios está en nosotros. Y cada reunión de la iglesia, cada reunión del pueblo de Dios, donde quiera que se reúna, cuando digo reunión de la iglesia no digo bajo estas paredes, donde quiera que estén reunidos,
Ahí está el Señor, porque nosotros... Ahora, mucho cuidado, cuando Dios dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él está presente, sí. Pero eso no quiere decir que cuando tú estés en la ducha, Él no esté presente. Él está presente porque Él vive en ti. Pero cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, se reúnen a tomar medidas, a hacer como estaban haciendo aquí, por supuesto que Él está dirigiendo, Él está más que presente, está ocupando todo lugar, su agenda. Que Dios está presente, como dice ese versículo, significa que, no, le digo esto porque mucha gente piensa que para que Dios esté presente tenemos que haber 2 o 3. No, aunque tú estés solo, Dios está allí. Pero cuando dice que Dios está presente es porque su agenda, su plan, su dirección, su aprobación está allí cuando 2 o 3 están con el Espíritu de Dios en medio de esa reunión. Ahora, esta reunión tiene características que nos hablan a nosotros de lo que es un discípulo de Cristo. Jesucristo los había preparado, les había discipulado, les había enseñado, y ellos deciden llevar adelante lo que se supone que lleva adelante. Un discípulo no tiene agenda. La agenda del discípulo es la agenda de Cristo. Un discípulo no tiene otro propósito que no sea glorificar lo que Dios ha dispuesto, hacer lo que Dios ha mandado. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos arregla, nos alegra. Una persona que quiere hacer lo que él cree que está bien, lo que va incluso en contra muchas veces de la palabra de Dios, no es discípulo de Cristo. Tiene que buscar como pámpano a qué cosa está unido, qué cosa es lo que lo nutre, porque entonces no es un discípulo de Cristo. Nosotros no somos nada. El pastor no tiene mensaje, el mensaje es de Dios. Ay, qué bonito enseña, ay, qué bonito predica. No. No se trata de la entrega, se trata de lo que va dentro de ese mensaje. Es palabra de Dios. Es lo que dijo Dios, lo que dispuso Dios. Y estos discípulos, como buenos discípulos, lo primero que hacen es una reunión, porque hay que organizarse. Y hay que dejar claro que las cosas de Dios son las que se van a hacer. Que las cosas de Dios van a ser lo primero en la vida de nosotros. Y eso lleva una reunión y cara a cara, decirse uno a los otros, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que Dios ha dispuesto y esto es lo que vamos a llevar a cabo. Los cristianos son cristianos porque han decidido aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados. De manera que eso es una decisión de cada quien. Si usted no es cristiano y está aquí hoy, usted puede decidirlo o puede no decidirlo. Eso es opcional. Yo cumplo con darle el mensaje y déjeme decirle, la Escritura me dice que ya su sangre, si usted ha oído, no está sobre mí. Eso es una decisión suya y que el tiempo tampoco de nosotros. Lo que va a pasar entre los próximos 5, 10, 15, 20 minutos del día próximo, nosotros no lo sabemos. Pero nosotros vamos a dar el mensaje para si usted quiere ser cristiano. Pero si usted es creyente, usted tiene que ser discípulo, no hay opción. ¿Ok? No hay opción. El que le salvó, el que murió por usted, el que entregó su vida por el perdón de sus pecados, le dice que le siga, le enseña, le pone en el corazón ese deseo y usted contento lo hace. Lo primero que vemos en aquellos que realmente no son de Dios es que no están contentos con ser discípulos de Cristo. No quieren hacer las cosas como Dios manda, quieren hacerlas a su manera. Imagínense que los discípulos se hubieran reunido para entonces decir, no, vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Vamos a hacer las cosas como nosotros las hemos pensado. Vamos a reunirnos donde nosotros queremos. Pero vemos en estos discípulos que su vida está caracterizada desde el mismo comienzo por acciones específicas que hablan de que son discípulos de Cristo. No son discípulos de nadie, no son gente que siguen a nadie ni que van por sus propias ideas. Van a cumplir lo que el Señor dejó. Muchas veces llegaron donde estaba el Señor y le dijeron, le mencionaron a los discípulos de Juan. Y el Señor dijo, sí, Juan tiene discípulos como lo van a tener ustedes también, pero mis discípulos son ustedes, ¿ok? Y vamos a querer hacer aquí una salvedad importante entre discípulos y apóstoles, ¿ok? Porque es bueno y es necesario. La reunión tiene como propósito cumplir algo que era bíblico, pero vamos a entender por qué era necesario hacerlo y por qué no tenemos que, en nuestras reuniones de discipulado, tener que elegir a nadie como eligieron a ellos, ¿ok? Vamos a elegir, por supuesto, hermanos para diferentes posiciones y todas las cosas que la iglesia determina con la dirección del Espíritu Santo hacer, pero no para elegir apóstoles. Vamos a ver que esta reunión tiene una característica especial para elegir al sustituto de Judas, pero porque era necesario, porque era bíblico, pero había que hacerlo basado en los requisitos de un apóstol.
¿Ok? Y vamos a ver cómo eso es imposible de cumplir hoy. Nadie puede cumplir los requisitos de un apóstol. Lo primero que quiero que vean conmigo allí, mis hermanos, es que un verdadero discípulo, desde el comienzo de su relación con Dios, aunque ya ellos tenían un entrenamiento, ahora que están empezando la vida de discípulos, han estado aprendiendo. Por supuesto que cada hermano que viene a Cristo empieza a aprender, empieza a conocer. Ahorita vino un hermano y me dice, yo no sé cómo funcionan las cosas, pero tú puedes orar por mí. Fíjense ustedes, yo no sé cómo son las cosas, yo no sé cómo es esto, pero tú puedes orar por mí. Está oyendo, está viendo, está creyendo que hay poder en la oración, pero ¿cómo se hace? Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Eso fue parte del discipulado. Enséñanos a orar. Lo triste es que hayan creyentes que la oración no sea importante. Eso es lo triste, porque un discípulo no puede dejar de orar, no puede vivir sin la oración. Esa es una realidad. De manera que ser discípulo es ser obediente en las disciplinas que Cristo dejó. Ahí pegado como pámpanos a la mata que nutre a través de las disciplinas que dejó. No de los inventos humanos, no de las cosas que nosotros creemos, de la disciplina que dejó. Miren los versículos del 12 al 14 y veamos allí la obediencia expuesta allí en un display en la manera que lo expone la Escritura en cuanto a las disciplinas, ser obediente a las disciplinas de Jesús. Dice el versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense ustedes las disciplinas que un discípulo, sin pensarlo dos veces, comienza a practicar porque su Señor se las ha dejado. Testificando, mis hermanos. ¿Qué testificaban ellos? Que eran diferentes al resto del mundo, que se iban a congregar con los que creían. Se volvieron a Jerusalén. Miren, déjenme decirle algo. Hay mucha gente de esos que se dedican a estudiar, no sé cómo llamarles, pero que te enseñan cómo estudiar la Biblia. No sé cómo llamarles para no ofender, porque hay algunos que están bien y otros que están mal. Hay algunos que tienen el nombre inadecuado y otros lo tienen por gusto. Pero cuando te explican cómo estudiar la Biblia, te dicen que no lo cojas todo literal. Que la Biblia no se puede coger literal. Que todo lo que está escrito, la mayoría de las cosas están no para ser cumplida de manera literal. Hermanos, nosotros creemos que todo lo que está escrito es para ser cumplido como está escrito. Independientemente del contexto en que lo hemos recibido, para quién se lo dio, cómo se le dio, cuándo se le dio, lo que está escrito es para ser. Y los discípulos de Cristo no cuestionan las cosas que hay que hacer. Jesucristo no por gusto dijo cuando dio la gran comisión, se los había dicho anteriormente. Fíjense ustedes, en la reunión anterior, donde él estaba físicamente presente, le dice allí en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la onda del poder. ¿Dónde tenía que comenzar la obra del discipulado? ¿Dónde tenían que comenzar a predicar? Jerusalén. Ah, no, pero nosotros vamos a comenzar en el pueblecito mío. Porque allí son donde ahí la gente me conoce. O yo voy a ir a tal lugar. Ellos entendieron que había que empezar en Jerusalén, obediencia. Y donde estaban, se fueron a Jerusalén. No podían guiarse por sus ideas. El Señor fue claro y cuando dice Jerusalén, eso lo dijo el Señor, para incluir todas las ciudades, para incluir todo el alcance del Evangelio. Lo dijo porque hay que empezar en Jerusalén. Bueno, nosotros, tú y yo no vamos a empezar en Jerusalén. Tú tienes que empezar donde estás viviendo. Donde estás viviendo. Es increíble. Yo recuerdo una vez un muchacho que se le ocurrió que quería ir a Australia de misionero. Y todo el mundo
sin llevar adelante un proceso guiado por el Espíritu Santo, dijo, ay, qué bueno, el muchacho quiere ir a Australia. Un viaje a Australia cuesta. Yo no sé si ustedes lo saben. Y se recogió el dinero y el muchacho salió para Australia. Cuando el muchacho llegó de lo más emocionado por lo que había vivido. Y cuando le preguntan y da su testimonio acerca de lo que pasó en Australia, dice, fue grandioso porque tuve la oportunidad de presentarle el plan de salvación a alguien por primera vez en mi vida. Y yo dije, ¿y tenías que ir a Australia? Le mandamos a Australia a que le diera el plan de salvación y llevaba años en la iglesia. No hay que ir a Australia, ahí donde estás, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tu familia, allí es donde, ese es tu Jerusalén. Y la obediencia es testificar. Llegaron y se reunieron porque eso es parte de la obediencia. La iglesia se reúne con los que creen, ahí estaban. Ahí no se discrimina a nadie, ahí están las damas, ahí está todo el mundo, 120 en total. ¿Ok? Y cuando vieron los 120, a lo mejor algunos, menos mal que Judas no estaba, porque quiere que tenía problemas con el dinero. A lo mejor algunos se vamos a recoger los diezmos y ofrendas. No, primero lo que es primero. Vamos a organizarnos. Vamos a ver, nosotros hemos pasado por un momento difícil. Judas ha traicionado al Señor. Judas nos engañó a todos. Hay que resolver esto. Hay algunos que dicen que ellos hicieron mal con esa reunión. No. Recuerden que ellos son judíos y estaba establecido que eran 12. Yo no creo que ellos hicieron mal. Ellos fueron obedientes, organizándose, testificando en el lugar adecuado, teniendo comunión los 120, congregándose, porque eso fue lo que Dios les dijo. Esta es la primera iglesia. A veces pensamos que la primera iglesia es en Pentecostés. No, masivamente al mundo en general, incluyendo gentiles que estaban de visita en ese lugar el día de Pentecostés, sí. Pero en realidad esta es la iglesia. Y déjenme decirle que tampoco comenzó aquí. Comenzó con los 12. Comenzó con los 12. Jesucristo lo está entrenando, Jesucristo lo está preparando para que ellos ahora discipulen a otra gente. Ahora tienen 120. Muchos han sido discipulados también por el Señor. Pero lo importante, hermano, como quiera que se haga, es que seamos obedientes a lo que Cristo ha dicho. Empezaron a prepararse para testificar. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque en Jerusalén había un templo bonito. Porque Jerusalén, no, fueron a Jerusalén porque Jesucristo dijo, comenzando en Jerusalén. Obediencia a lo que dice Dios. Ah, no, eso dice ahí, pastor, pero no tiene que ser así. Si lo dice la palabra de Dios, tiene que ser. Y ellos fueron obedientes a prepararse. Y para prepararse tenía que ser como estaba establecido, tenían que ser 12. A tener comunión. Cuando llegaron ahí, fíjense que ya había una comunión basada en la oración. Estaban orando. Estaban en comunión con Dios y comunión entre ellos ahora. Y entonces ahora se disponen, porque muchas veces tenemos reuniones, pero no oramos antes de ir a la reunión. Eso es lo que pasa. Hermano, yo les pido incluso que antes de venir a la iglesia oren. No oren para venir a la iglesia. No. Dios quiere que usted venga a la iglesia. Señor, permite que hoy pueda ir a la iglesia. No. Usted salga para la iglesia, pero ore para que todo en la iglesia vaya bien, para que se diga lo que dice la palabra de Dios, para que se cumpla su programa, para que crezcamos, para que seamos exhortados, para recibir todo lo bueno que se recibe en la iglesia. Allí estaban reunidos, obedientes al Señor. Vemos que lo primero que tiene un discípulo es obediencia. Y lo segundo que hace es empezar a resolver las cosas del reino a la manera de Dios. Miren los versículos del 15 al 19. Dice la Escritura, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, el número de las personas allí reunidas era como de 120, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. O sea, muchos lo critican porque dicen que esta reunión es necesaria. A Judas no había que sustituirlo. Esto de los 12. No. Pero es que estas fueron cosas que dijo el Espíritu Santo. A veces tenemos dos Espíritus Santos. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. No, es el mismo Espíritu Santo. Y si alguien está consciente de ello, es discípulo de Cristo. Habló en el Antiguo Testamento para decirnos algo, para mostrarnos algo, para enseñarnos algo. De la misma manera lo hace en el Nuevo Testamento. Para que aprendamos lo que nos está enseñando en el contexto, a través del pueblo de Israel, lo que sea. Pero es el Espíritu Santo, es uno solo.
No hay otro, mis hermanos. Y dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura a la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y cayéndose rostro abajo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La gente que les gusta cuestionar la escritura te dice, pastor, pero Judas no se ahorcó. Oiga, yo no sé la mata del tamaño que era. Yo sé que se cayó de la mata, que se ahorcó, que se partió las hojas, se partió la rama y de cara le dio al piso y se reventó. Porque la Biblia no se contradice. ¿Ok? No podemos cuestionar esas cosas, pero lo importante aquí es como ellos se reúnen, pero se reúnen para resolver los problemas a la manera de Dios. Fíjense ustedes que se menciona ahí el Espíritu Santo. La dirección tiene que ser la del Espíritu. Hermano, nosotros somos humanos y nos vamos a equivocar, pero siempre en el Espíritu de Dios vamos a encontrar solución. El problema es cuando en la reunión hay alguien que no tiene el Espíritu de Dios. He visto muchos hermanos llamados al ministerio. Yo no creo que no, yo creo que sí, que quieren ser siervos, sienten en su corazón, son llamados y se paran delante de una reunión donde hay personas inconversas y personas que tienen el Espíritu de Dios y hablan como si todo el mundo fuera igual. Y eso es caldo para una explosión masiva. El que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas de Dios, no entiende las cosas espirituales. El que no tiene el Espíritu de Dios se va a levantar y va a hacer una pregunta que va a acabar con el orden que está en manos de Satanás. Hermano, en la iglesia no hay democracia. ¿Ok? Esto no es ni demócrata, ni conservador. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia hay teocracia. Si hacemos una reunión de la iglesia, tienen que ser hermanos miembros que han recibido a Cristo y que tienen el Espíritu de Dios. Los que no son miembros pueden participar, pueden ser muy útiles, pero hay situaciones, decisiones que si un hermano no es miembro, y si un hermano no está decidido a cooperar, si un hermano no ha decidido, que eso es lo que quiere decir membresía. Membresía no es estar en una lista, aunque la iglesia se menciona por nombre de la gente, pero si un hermano no está en la membresía de la iglesia y se toma una decisión, y el hermano después que habló y dijo y votó, después se fue porque no es miembro, porque no ha decidido que esa es la iglesia que va a sostener, esa es la iglesia que va a ayudar, esa es la iglesia donde va a servir. Lo vemos muchas veces, aún en aquellos que dicen que son miembros. Se comprometen, por ejemplo, a dar para las misiones. Y después se pusieron bravos por algo y se fueron. ¿Y el misionero? ¿Qué pasó entonces con lo que tú prometiste? Porque se van por cualquier cosa y entonces se olvidan. Estaba viendo, a mí me gusta mucho Adrian Rogers, pero una de las cosas, no quiero decir que sea un pastor perfecto, pero una de las cosas que más me llama la atención del predicador es su humildad. Como él habla del orgullo. Es constantemente un corto, un mensaje, cualquier cosa sobre el orgullo. Y fíjense ustedes, una vez quisimos abrir una obra hispana en la ciudad de First Mills. Allí el 85% de la población es hispana. Usted entra por la calle principal y le parece que está en un pueblo en México. Y tú ves la iglesia católica a cada lado. Y llegamos a una iglesita americana, independiente, bautista independiente, una iglesita humilde, pequeñita, que usted dice, wow, la de nosotros está 100 veces mejor que aquella. Y tenía una placa en la puerta que decía, esta fue la primera iglesia de Adrian Rogers como pastor. Fue humilde donde Dios lo llamó, porque me imagino que en esa época, ahora ya hay muchos hispanos, en esa época ahí no había nadie. Eso era desierto. Allí empezó el hombre y el hombre está donde está. Hermano, resolver los problemas de Dios es que el Espíritu nos guíe en humildad, matando el orgullo, no nosotros, no lo que nosotros queremos, no. Tenemos los pastores hoy que te dicen, una iglesia los contempla,
para el pastorado, ministerio, lo primero que te preguntan es, ¿cuál es el salario? Déjenme decirle algo que me dijo el Espíritu Santo a mí. No es yo no voy a poner a nadie. A mí me dijo, te he llamado a cualquier lugar y nunca te voy a decir cuánto vas a ganar. Si tú aceptas así, tú vas a ser ministro del Evangelio. Pero nunca te voy a decir a dónde. Pues que hoy estés aquí. Cuando tuvimos la primera iglesia en Key West, yo pensé que iba a estar ahí toda la vida. Si usted me dice a mí, yo ahí, wow, ahí yo me quedo toda la vida. No, donde yo diga, y salario, no me hables de salario. Yo no sé lo que te voy a pagar, yo no sé. Pero eso no eso es lo que dice el Espíritu de Dios. Yo no creo que el Espíritu de Dios diga, si no te van a pagar bien, no vayas. ¿Cuánto fue el salario de estos hombres para que fueran a Jerusalén a reunirse, a dirigir la iglesia, a empezar la obra evangelizadora del mundo? Debe decirle que de esta reunión, ¿sabe quién salieron? De esta reunión, nosotros. De esta primera reunión de los discípulos de Cristo para comenzar la evangelización del mundo. Llegamos a Pentecostés, se cumple lo que dijo el Señor. Pero cuando Pedro llega allá a Pentecostés, que lo vamos a hablar en capítulo 2, a predicar, es porque ya ellos se han organizado, ya han decidido lo que van a hacer y ya el Espíritu Santo les ha dicho cómo tienen que hacerlo. Resolver los problemas a la manera de Dios. Número 1, están liderados por el Espíritu. Número 2, lo están declarando con valentía. No digan nada de Judas. No, hay que decir lo que hizo el hermano. Si era hermano, dice la Escritura que no lo era hermano judío, pero no era hermano en Cristo. Definitivamente nunca se convirtió, si no, no se suicida, ¿verdad? Eso creemos. Pero hay que decirlo. Y en la reunión, ¿y por qué van a elegir a otro? ¿Qué le pasó a Judas? No, de eso ni se hable, muchachos. No, hermano, eso es lo bueno que tiene la familia de Dios. Que nos quitamos la camisa sin ningún problema. ¿Y qué pasó? Pasó esto y esto y esto y esto. Hay que resolverlo. Y vemos a Pedro diciendo ahí, varones hermanos, era necesario. Primero, vamos a hacer lo que dice la Escritura. Era necesario que se cumpliese lo que la Escritura, el Espíritu Santo habló antes de boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Hermano, ¿se acuerdan de Judas? Judas estaba aquí. De los 120 que están allí, no sabemos cuántos estaban al tanto de esto. No se piensen que esto era que nadie lo puso en Facebook ni nada de eso, nadie se enteró. No puede que alguien no se haya enterado de lo que hizo Judas. Bueno, hay que decirlo. No podemos ir a una reunión, hermano, vamos a escoger a fulano. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Y de dónde el pastor saca eso? Por miedo muchas veces, por temor al que dirán. No hay que decir la verdad. El hermano falló. No era hermano en realidad cuando hizo lo que hizo y trasnochó a Jesús. No, pero hay que seguir adelante para elegir a alguien en este ministerio. Hay que decir la verdad. Se reúnen con valentía para resolver los problemas de Dios. A la manera de Dios hay que tener el liderazgo del Espíritu, declarar las cosas con valentía y persuadir con la verdad. Ahí no hubo chisme. Eso que dice la gente, que se dice de Judas, de que mira a Pedro como exagera, que si se cayó y se reventó. No, eso fue lo que pasó. Yo me imagino que desde entonces alguien habrá dicho en aquella reunión, yo oí decir que se ahorcó. Y entonces Pedro hubiera dicho, sí, pero tú no sabes la otra parte. Se cayó y se reventó. Porque la Biblia no se contradice, ¿verdad? Tiene que haber pasado las dos cosas. Si no, estamos perdidos si tenemos error en la Escritura, ¿verdad? Pero la Escritura no tiene error. Es palabra de Dios. De manera que persuadió con la verdad. Dice en Mateo 18, cuando nos habla de la disciplina, que es cuando se menciona ahí el versículo de cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, es porque la gente se reúne para llevar a cabo la disciplina de la iglesia. Y en esa reunión de disciplina es donde más trabajo cuesta que la gente sean abiertas, digan la verdad. La gente tiene miedo, el pastor tiene miedo que se vayan y perder el dinero a la gente. Y entonces no hay disciplina en las iglesias. Dice, por tanto, en Mateo 18, por tanto, si alguno pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyeres, ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres, dilo a la iglesia.
Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Quiere decir, no es salvo, no es del Señor. Eso es lo que era para ellos un gentil y un publicano, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con valor. Las reuniones con el Señor son para resolver los problemas a la manera de Dios. Así se resuelven los problemas, no solamente los problemas de disciplina, así se resuelven tantas cosas en la vida, especialmente en la iglesia. ¿Tienes un problema con el hermano? Habla con el hermano. Personalmente, a lo mejor te das cuenta de que el hermano no es el que está mal, eres tú. A mí me ha pasado, ¿ok? Oye, hermano, mira, yo creo que te equivocaste. Pastor, pero si usted dijo, I'm sorry, me equivoqué. A mí me ha pasado. ¿Quién dice que estamos exentos de equivocarnos? Lo importante es que el Espíritu Santo nos diría a resolver los problemas a la manera de Dios. Cuando hablamos, mis hermanos, de ser obedientes y reunirnos, esto es parte de la obediencia. En Hebreos 7, 5, versículo 7 al 8 dice la Escritura, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprende obediencia, no porque era desobediente. Cristo muestra obediencia para que nosotros aprendamos a ser obedientes. Pero ustedes saben que a veces la gente, tú les dices lo que dice Mateo 18, la disciplina, y no lo quieren. Oiga, pastor, mire, fulano me hizo esto. Oh, hermana, ve y habla con ella. No habla con ella. ¿Cómo que no? Y si tú no hablas con ella, ¿cómo tú me vas a meter a mí en ese lío? Tú eres la testigo, a ti fue a quien te ofendió. Ve y resuelve el problema. No, yo no voy a hablar con ella. No, yo mejor me voy de la iglesia. Oh, ¿really? Esa es la realidad, eso es lo que pasa. Aplicar Mateo 18, hermano, mira que luchamos, mira que lo insistimos, mira que lo decimos. Porque eso evita tantos problemas. Pero bueno, seguimos adelante, seguimos diciéndolo y predicándolo. Eso es resolver los problemas a la manera de Dios. De manera que hemos visto que hay que ser obediente, hay que resolver los problemas a la manera de Dios. Pero sobre todas las cosas, hay que ser fiel a la palabra de Dios. En una reunión de discípulos, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay que abrir la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez, estábamos recién convertidos, fuimos a visitar una iglesia. Y era una iglesia de esa carismática que si tú quieres confesarte, tú te confiesas. Si tú quieres decirle a la cena hostia, es hostia. Si te quieres que te la pongan en la lengua, te la ponen en la lengua. Sí, era todo. Entonces estaba llena porque eso acomodaba a todo el mundo. Era una maravilla. Y entonces estaba llena la iglesia. Y después ese día me acuerdo que había cena y viene acá no, usted lo que quiere es cogerla, vaya a cogerla. El punto es que cuando nos dimos cuenta de todo aquello, dice el pastor, bueno, esta noche vamos a hablar de matrimonio. Pero no había una Biblia por todo aquello. El hombre no abrió la escritura jamás para hablar de matrimonio. Después nos enteramos que engañó a la esposa y se terminó el matrimonio. Ser fiel a la palabra de Dios. Los versículos del 20 hasta el 26, desde el 20 al 26 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Ven cómo empieza la reunión? Está escrito que tenemos que hacer esto. Que esto no se puede quedar así. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Judas estaba como ellos, llamado a ser pastor de la primera iglesia, la iglesia Calvario de Jerusalén. No, mentira, no se llamaba así. Pero ellos estaban llamados a ser los pastores, 11 pastores. ¿Por qué 11 pastores? Bueno, porque cuando una iglesia es muy grande tiene que tener 11 pastores. Tiene que tener más de un pastor. ¿Ok? Si no, la relación oveja-pastor tiene que mantenerse, pero cuando es un grupo muy grande, eso pasa en las iglesias grandes. Tú no puedes hablar con el pastor, es difícil, tienes que hacer un appointment. Los appointments están en 3 meses. Si llama, el teléfono tiene 1000 mensajes. Como la iglesia iba a recibir a 3000 el día de Pentecostés, entonces necesitaban 11 pastores. Hay que hacer las cosas como dice la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Es necesario que estos hombres, piense usted, está escrito en el libro de los Salmos. Ahora, ¿cuál era la agenda? Sustituir a Judas, ¿ok? Pero ellos están hablando de ahí hay 120 discípulos, pero ellos están hablando del apostolado de Judas, ¿ok? Ellos iban a ser los pastores
y al mismo tiempo habían sido llamados a ser apóstoles. No, hoy Dios llama al pastorado, pero no al apostolado. ¿Por qué? Porque miren ustedes los requerimientos para ser apóstol. Apóstol, dice Pedro. Por tanto es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Yo no sé si usted estaba en una reunión con Juan, Pedro, Felipe y todos ellos. ¿A usted estaba con ellos? No. De los hombres que estaban ahí, que habían estado con ellos. Pero no solamente eso. Con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. No se puede perder una reunión con Jesús. Comenzando desde el bautismo. Directivas precisas para ser apóstol. Y la gente, yo no sé de dónde saca. Una señora me dijo un día, en mi iglesia viene un apóstol la semana que viene, lo invito. Dígole, ¿quién viene? Juan, Felipe, Pedro. Ay, pastor, usted se burla. Digo, no. Dice que venía un apóstol. De esos hombres que hoy se llaman apóstol. Dice que el requisito, comenzando desde el bautismo de Juan, tenía que haber estado allí hasta el día que fue recibido, hasta el día de la última reunión con Jesús. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía además que haber sido testigo. Haber estado ahí cuando Cristo resucitó, haberlo visto, haber comido esos 40 días con Él, haber participado en todas las reuniones. Y entonces, como parte de su fidelidad a la palabra de Dios, eso tenía que cumplirse. Y escogieron a dos. Muchas veces se nos va a dar el caso en las iglesias de que tenemos hombres con las mismas condiciones y tenemos que pedir la elección. Ahora, ellos no conocían mucho de otros métodos. Ellos tenían un método judío, que es lo que la Biblia llama la suerte. Un método judío, pero no quiere decir que no era guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque al final del día, cuando tú le dices a Dios, a todo el mundo le encanta decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me compro el carro o le doy al misionero? Dios me dijo que me comprara el carro. Yo no digo que no, pero yo espero que haya sido el Espíritu Santo, ¿ok? Ese es lo mismo que ellos hacían cuando se habla de suerte. Pero definitivamente oraron, definitivamente pidieron la dirección de Dios. Aplicaron un método que era parte de su religión anterior. Hay una transición aquí que tenemos que entenderla, y hay muchas partes en el libro de los Hechos, que esa transición nos va a obligar a hacer un análisis. Cuando lleguemos, por ejemplo, a la parte del ayuno, a la parte del bautizo del Espíritu Santo, que hay que hacer un análisis para entender lo que eran judíos y su nueva condición en Cristo con el Espíritu Santo viviendo en ellos, que antes no lo tenían. ¿Ok? Pero llegará el momento, no se preocupe. Manténganse fieles viniendo, ¿ok? Ser fiel a la palabra de Dios. Número uno, conociendo la palabra de Dios. Conociendo lo que decían los salmos. Pues muchas veces tomamos decisiones en la iglesia y no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Pastor, vamos a pintar. Pero yo quiero que sea azul. Si no es azul, me voy. Por poner un ejemplo bruto y absurdo. Pero, hermano, a veces no estamos contentos porque se quiere hacer lo que dice la palabra de Dios. Lo decían los salmos. Y Pedro lo trae a colación. Que estaba escrito que tenía que ser así. Pero además tuvieron discernimiento. Tuvieron el discernimiento de la palabra. Ok. Dios mandó que se sustituyera, que fueran 12. Pero tenemos dos hombres que tienen las condiciones. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Hay discernimiento, pero también hay decisiones guiadas por la palabra de Dios. Discernir la palabra, buscar la dirección de la palabra. Eso tiene que ser una constancia en las reuniones que son de cristianos, que son de Cristo. Dice allí el versículo 24, y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. ¿Y de dónde sacan ellos que Dios conoce los corazones de todos? En la palabra de Dios. Están discerniendo lo que dice Dios y temiendo lo que dice Dios, del que conoce el corazón de todos. A lo mejor José tenía alguna cosita por ahí que ellos no sabían. Y entonces Matías estaba más limpio, más puro, viviendo en una santidad
Eso nada más lo sabe Dios. Y ellos se lo dejan en las manos de Dios. Nosotros no estamos para saberlo todo. Pero nosotros oramos. Y cuando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Conocían la palabra de Dios, discernieron la palabra de Dios, tomaron decisiones basadas en la palabra de Dios. Todavía hay gente por ahí que dice que no, que ellos cometieron un error al hacer esa reunión. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no creo que cometieron ningún error. Claro, posiblemente haya mucha diferencia en las reuniones de nosotros con las reuniones de ellos. Pero cumplieron lo importante, fueron obedientes a las cosas de Dios. Hicieron la reunión como hay que hacerla, con el propósito que hay que hacerla. Resolvieron los problemas a la manera de Dios. Y aplicaron la palabra de Dios una y otra vez para resolver los problemas. ¿Qué reunión más hermosa? ¿Qué reunión más fructífera? Así queremos que sean las reuniones. Pero para entrar en una reunión y que la reunión no se vuelva una pelea de gallo, hermano, tiene que estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tienes cuando te arrepientes de tus pecados, cuando vienes a Cristo. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, yo no te voy a sacar de una reunión, pero aléjate porque no vas a llevar nada bueno. Si no tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos del maligno. Tu opinión lo más probable es que no sea guiada por el conocimiento de la Biblia, que sea guiada, que no tenga discernimiento de la Biblia. Te amo en Cristo. Pero las reuniones donde el Espíritu Santo es el que liderea, no son para ti, no son para ti. ¿Se acuerdan las cosas que decía Judas? Ese perfume tenía que haberse usado para esto y para lo otro. Son cosas que no son del Espíritu. Y muchas veces ellos fallaron porque todavía no tenían el Espíritu viviendo en ellos. Habían sido escogidos, pero cuando Dios quería usarlos les daba el Espíritu. Todavía no había venido el Espíritu a vivir en ellos. Y muchos de ellos, incluyendo a Pedro, hizo barrabasadas, lo traicionó. Todavía no tenían el Espíritu Santo permanentemente. Pero decidieron hacer lo correcto. A pesar de todo, hay tiempo para el perdón. Hoy es día de salvación. Si tú te salvas, Dios te da su Santo Espíritu. Si tú vienes a Cristo, tú eres el invitado a las reuniones donde el Señor es el dueño absoluto del programa y del destino de... Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él.
Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.